Buenas noches, mi nombre es Ángela María Pavón Medina. Hoy les voy a hablar un poco sobre el proceso de la nómina y prestaciones sociales en la administración del talento humano. El proceso de la nómina está reglamentado por el Código Sustantivo del Trabajo, el cual busca garantizar derechos salariales y prestaciones sociales. La nómina es una función clave del talento humano debido a que el más mínimo error puede afectar significativamente tanto al trabajador como a la empresa. Por esta razón, algunas organizaciones delegan este proceso a servicios de outsourcing especializado. Los elementos para elaborar una nómina. La nómina requiere ciertos elementos tales como la recepción, registro y clasificación de novedades en las que se tienen en cuenta los diferentes contratos de manera individual. Para la asignación de horas extras, etc. La revisión y liquidación de prenómina, la entrega de nóminas para la firma del responsable de talento humano, gerente responsable financiero y la remisión de nóminas al Departamento de Gestión Financiera. En este punto es importante tener en cuenta que estos 4 ítems se dan en los contratos a término indefinido o a los contratos a término fijo. Debido que en los contratos de prestación de servicios o por obra esto se maneja de un poco diferente. También están los elementos que como tal de la nómina, en los que se encuentra el devengado, los cuales son los ingresos totales del empleado, en el que incluye el salario básico, las horas extra, recargos, comisiones y auxilios de transporte, lo cual es el valor bruto del sueldo como tal, al cual se le hace unos descuentos legales que son las deducciones de salud, pensión, fondo de solidaridad, retención de la fuente, entre otras. Al hacer este descuento nos da como tal un neto a pagar, el cual es el que ya se le entrega al cliente interno. Las apropiaciones son pagadas por la empresa, incluyen salud, pensión, riesgos laborales, aportes parafiscales, prestación de servicios, se pagan los primeros días del mes siguiente o al finalizar el año según el concepto del contrato. La seguridad social es pagada tanto por la empresa como por el empleador. En el aspecto de salud, el 12,5% del valor del contrato como tal es pagado el 4% por el empleado y el 8,5% por el empleador. La pensión, el 16% como es el total y el 4% es pagado por el empleado y el 12% por el empleador. Los riesgos laborales no tienen como tal un porcentaje porque dependen de la clase o la categoría en la que estén. Estas categorías se dividen desde riesgo mínimo hasta riesgo máximo, debido a que cada labor puede tener diversas circunstancias que pueden ser riesgosas para las personas. El riesgo mínimo se puede presentar en oficinas, entre otros, el riesgo bajo en fabricación de textiles, el riesgo medio en fabricación de alimentos, riesgo alto en fabricación de productos químicos, etc. El riesgo máximo en manejo de asbestos, minería, explotación, entre otros. Los aportes parafiscales es otro de los rubros que debe dejar la empresa para poder pagar instituciones como las cajas de compensación familiar, el 4% del salario base de la cotización, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el 3% y el Servicio Nacional de Aprendizaje, el 2%. Las prestaciones sociales también es un derecho de los clientes internos, el cual debe pagar la empresa. Por la parte de la prima de servicios es de un 8,33%, un mes del salario por año. Las vacaciones equivalen al 4,17% del salario como tal, 15 días hábiles por año. Las cesantías el 8,33%, los intereses de cesantías 12% anual y la dotación que se hace entrega 3 veces al año en contratos que sean mayores a 3 meses. El salario, según el Código Sustantivo del Trabajo, es la remuneración que recibe el trabajador por los servicios prestados, ya sea en dinero o en especie. Bueno, al hablar de salario hablamos de formas de intercambio monetarias, las cuales antiguamente eran por medio del trueque, el cual se realizaba con productos como la sal, lo cual fue cambiando con la llegada de los españoles y se implementó el uso del oro y la plata. Posteriormente, con la independencia, crearon varias formas de intercambio, lo cual causó un desorden en la economía.
Por lo tanto, crearon el Banco de la República para que sea el encargado de emitir dinero y dictar políticas económicas. Las regulaciones establecidas por la legislación laboral nos hablan de que el salario no puede ser embargado más del 50% en casos judiciales como las demandas por alimentos, y nos habla de los componentes de salario, en el que nos dice que los funcionarios o los empleados deben conocer detalladamente sus funciones. El cálculo del salario mínimo se logra fijar por medio de una concertación tripartita por empresarios, gobierno y trabajadores, y se deben considerar ciertas cosas como lo menciona la Ley 278 de 1996 y el artículo 146 del Código Sustantivo del Trabajo, donde nos dice que para fijar el salario es necesario tener en cuenta las modalidades del trabajo, la capacidad económica de las organizaciones, las condiciones de cada región o actividad económica. El salario mínimo busca garantizar el cubrimiento de las necesidades básicas y está acompañado de beneficios como el auxilio de transporte y pagos adicionales por horas extra y recargos. Por horas extra nos habla de un valor de hora ordinaria más el 25% de recargo. La ley nos habla, 50 nos habla del valor de hora ordinaria más el 75%, dominical y festivo, el 75% por festivo y el 25% por recargo diurno. El dominical y festivo, el valor ordinario, el 75% por festivo y 75% por recargo nocturno. Las principales causas de desvinculación del recurso humano puede ser con causa justa o sin justa causa. Con causa justa se regula por el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, en donde nos dice que con causa justa puede ser porque el empleado engañó al empleador con documentos falsos, tuvo conductas de violencia, injuria, daños intencionales, actos inmorales, revelación de secretos de la empresa, bajo rendimiento reiterado, ineptitud, entre otras. Y por parte del trabajador, cuando él es engañado por parte del empleador sobre sus condiciones de trabajo, recibe malos tratos, violencia, riesgos graves para la salud o seguridad no corregidas, perjuicios maliciosos, exigir labores distintas en lugares no pactados, entre otros. O también puede ser sin justa causa, en el caso que sea el empleador el que incumplió el contrato, por lo tanto debe pagar una indemnización y una liquidación completa. La liquidación es una obligación de la empresa, incluye salarios y prestaciones pendientes, la indemnización 30 días de salario por cada año o fracción, programas de revinculación laboral en el caso de que los empleados hayan sido despedidos no por causa de ellos. La legislación crea programas de apoyo al desempleo, de capacitación, subsidios, asesoría y emprendimiento. Para finalizar, hablemos un poco sobre la normatividad laboral vigente. Aquí en Colombia, esto está regulado principalmente por el Código Sustantivo del Trabajo, el cual establece los derechos y obligaciones de empleadores y trabajadores. Todo el proceso de contratación, ya como tal, el desarrollo de las funciones, hasta el proceso de desvinculación, está regido como tal por el Código Sustantivo del Trabajo, debido a que es el que tiene todo lo necesario para que ambas partes puedan recibir lo que necesitan y puedan trabajar bien juntas. Por lo tanto, el Código Sustantivo del Trabajo es muy importante. Muchas gracias por su atención.